Cordial saludo compañeros, hoy vamos a darles una breve explicación acerca de la magnetización longitudinal y transversal, teniendo en cuenta en el campo de la resonancia magnética. Tengamos en cuenta que los materiales ferromagnéticos son atraídos solo por los polos y así se dice que tal objeto tiene un campo longitudinal que está magnetizado longitudinalmente. En la parte de la magnetización transversa, este gira en torno al eje Z, inducido por una corriente en una bobina de alambre colocada alrededor del eje X, y si lo graficamos corrientemente en función del tiempo, obtendremos una onda senoidal que caerá en una constante de tiempo T2. Algo más fácil es que por lo menos va a existir un problema al querer utilizar y medir la señal magnética, ya que este está en el mismo dirección del campo magnético. Entonces, para poder aprovechar o medir dicha fuerza, es necesario perturbar o estimular el protón para utilizar un impulso de radiofrecuencia una vez el paciente esté introducido en el resonador, es decir, el campo magnético. Este se va a magnetizar y los protones se van a acomodar en paralelo o antiparalelo, direccionándose hacia la magnetización externa, que sería a lo largo, longitudinal, y de ahí recibe el nombre de magnetización longitudinal. Y al enviar el impulso de radiofrecuencia con los protones, ese se va a acomodar uniformemente en una sola dirección transversal. Por eso su nueva fuerza recibe el nombre de magnetización transversal. Un ejemplo claro más sería, por lo menos podríamos utilizar lo que sería una aguja con hilos. Bueno, en la parte de radiación longitudinal podemos observar cómo son atraídas las agujas por el imán, y una vez con una potencia más fuerte, este se atrae a una magnetización transversal. Vuelve a su estado longitudinal, fuerza más potente, transversal. Tiempo de relajación longitudinal, también conocido como T1. Este es de mayor duración y depende de la interacción de los átomos positivos de hidrógeno con el entorno en el eje horizontal. Es necesario para alinear los protones en un campo magnético estático. El tiempo de relajación transversal, que también es conocido como T2, es de menor duración y depende de la interacción de los átomos positivos de hidrógeno que constituye el desfase de los protones. Es necesario para que los protones pierdan su energía coherente en una medición de resonancia magnética. El tiempo de repetición, o TR, es el intervalo entre el inicio de los pulsos de radiofrecuencia consecutivos que son aplicados sobre una misma área de tejido durante una secuencia de adquisición de las imágenes. Es decir, este es el tiempo entre un pulso de radiofrecuencia y otro. El eco, también conocido como TE, es el intervalo entre la aplicación del pulso de radiofrecuencia y la detección de la señal de la resonancia magnética. Hace referencia al eco que se da en los tejidos examinados. Es decir, este es el tiempo desde la aplicación del pulso de radiofrecuencia hasta el pico de señal que recibe la antena. Movimientos de spin. Electrones, neutrones y potrones, los tres tipos de partículas que constituyen el átomo, tienen una propiedad íntima que se llama spin. El spin es una característica de la naturaleza y permite que las partículas atómicas y subatómicas interactúen con los campos magnéticos. Expresando lo anterior, decimos que los núcleos atómicos realizan la precesión. La precesión es un movimiento que podríamos comparar con la traslación que realiza la Tierra alrededor del Sol. En el caso de los átomos, se produce debido a la interacción entre spin y un campo magnético externo. Buenos días, mi nombre es Sergio Villalba. Les voy a hablar sobre medios de contraste y antenas en resonancia nuclear magnética. Función de los medios de contraste en resonancia nuclear magnética. Los medios de contraste son sustancias que se introducen en el organismo antes de realizar una prueba de imagen y nos ayudan a diferenciar mejor los órganos, tejidos y permiten ver con más precisión si están sanos o hay alguna lesión o enfermedad. El gaolinio es el contraste más utilizado, ya que su composición está hecha de metal, que cuando se incorpora en el organismo tienen propiedades magnéticas que alteran la señal de la resonancia, resaltando la visibilidad de ciertos tejidos y estructuras en las imágenes de resonancia nuclear magnética.
Estos agentes se administran por vía intravenosa. Cabe resaltar que no todos los estudios requieren medio de contraste y su uso dependerá de la naturaleza del examen y de la información que el médico desee obtener. Además, algunos pacientes pueden ser alérgicos a ciertos tipos de medios de contraste, por lo que es esencial evaluar los riesgos y beneficios antes de administrarlos. Antenas en resonancia nuclear magnética. Son elementos que utilizamos para recibir la señal de resonancia magnética de los tejidos. Es necesario e importante la elección de la antena adecuada para cada tipo de estudio y su posición en la región anatómica específica para tener la mayor resolución espacial posible. Los tipos de antena pueden ser de transmisión-recepción, es decir, emiten la señal de la radiofrecuencia y también reciben la señal de los tejidos. Antenas de recepción, que solo reciben la señal emitida por los tejidos. La mayoría de antenas son de este tipo. Clasificación. Las clasificamos en envolventes y superficiales. Las envolventes son aquellas que rodean al paciente totalmente o parcialmente, pero la señal es homogénea en toda la región anatómica que queremos estudiar. Suelen predominar las antenas de cuadratura. Superficiales son aquellas que solo recogen la señal en una profundidad determinada, 2/3 del diámetro de la antena, y perdemos intensidad de señal según aumentamos la distancia. Suelen ser antenas lineales para poder adaptarse a la anatomía del paciente, así optimizamos el estudio consiguiendo una resolución espacial muy alta. No solo las antenas lineales, sino que también pueden ser de cuadratura y multielemento. Los tipos de antenas que usamos pueden ser además lineales y de cuadratura, y no dependen de su forma. Las antenas lineales son aquellas que solo recogen la información a lo largo de un eje del espacio, de tal manera que nos limita la realización del estudio a un solo plano. Por ejemplo, si uso una antena lineal para una columna lumbar, podré realizar muy buenos cortes sagitales, pero los axiales tendrán peor calidad de imagen, baja señal y elevado ruido. Las antenas de cuadratura son aquellas que reciben la señal de dos canales diferentes, de tal manera que obtendré mejor resolución espacial y podré realizar secuencias en cualquier plano del espacio. Las antenas multielementos son la unión de varias antenas con un FOV pequeño. Cada antena recibe la señal del tejido y se une para formar una sola imagen, con una alta relación señal-ruido. Estas antenas son habituales en los equipos y también se les conoce como Phased Array.